Tenemos como invitado al doctor Mario Urbina. Él es médico internista del Hospital La Escuela Antonio Lenín Fonseca. Con él vamos a estar conversando sobre qué es la neuropatía diabética, cómo tratar al paciente con esta enfermedad. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Hola, buenos días, mucho gusto. También un placer estar aquí compartiendo. Ya nos había acompañado hace algunas semanas. Hemos estado aquí. Muy interesante tener su presencia el día de hoy. Gracias. Primero, doctor, ¿qué es la neuropatía diabética cuando hablamos de esta enfermedad? Sí, cuando hablamos de neuropatía diabética, estamos hablando primero de una complicación crónica de la diabetes mellitus, ¿verdad? Número uno. Y dos, conceptualizándola, podríamos decir que es el conjunto de síntomas y signos, ¿verdad?, que se producen por disfunción del nervio periférico en el paciente diabético. ¿El nervio periférico dónde está? El nervio periférico parte de la médula espinal hacia afuera, hacia las extremidades, hacia la cara, que serían los nervios craneales, ¿verdad?, hacia el tórax, ¿verdad? Pero partiendo de la médula espinal hacia afuera, ¿verdad? Los nervios hacia las vísceras, ¿verdad? Obviamente la causa es como usted dijo, haber tenido diabetes. Sí, la causa de la neuropatía diabética, porque sí, pueden haber otras causas de neuropatía, ¿verdad? Entonces, la diabetes mellitus es una de ellas, ¿verdad? Entonces, para hablar de neuropatía diabética, tenemos que partir primero de que el paciente es diabético, ¿verdad? Y segundo, del tiempo de evolución de la diabetes mellitus. Mientras más tiempo de evolución tenga la enfermedad, mayor propensión a que aparezca la neuropatía. Tiene que ver obviamente con el control del paciente, ¿verdad? Si el paciente se descompensa, si no sigue las indicaciones de su médico, si no está en constante chequeo. Obviamente la causa va a ser la diabetes, la diabetes y la neuropatía diabética. Entonces son esos dos elementos los que participan en la aparición y la progresión de la neuropatía diabética. Uno, el mal control metabólico. Y dos, el tiempo de evolución. Mientras más tiempo de evolución tenga la diabetes y en este tiempo de evolución hay un mal control, entonces va a ir apareciendo... Mal control metabólico, como que estamos hablando de un paciente que constantemente tiene la cifra alta de glucosa. Porque está comiendo alimentos que no son adecuados. Y a veces, o por falta de tratamiento, ¿verdad? A veces el paciente diabético no quiere aceptar la enfermedad y como produce pocos síntomas inicialmente, no acuden ni buscan tratamiento, ¿verdad? Entonces la enfermedad va evolucionando hacia complicaciones. Ahora, existen varios tipos, ¿verdad?, de neuropatía diabética. ¿Cuáles son, doctora? Sí, la más común, ¿verdad?, es la neuropatía periférica, ¿verdad?, dolorosa, bilateral, ¿verdad?, que es la que más común y es por la que más las personas acuden a consultar, ¿verdad?, ya como complicación de la diabetes. Está la neuropatía autonómica, ¿verdad?, que esta tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, se llama, ¿verdad?, que es el que se encarga del funcionamiento de las vísceras, ¿verdad?, del estómago, vías urinarias, ¿verdad?, regulación de la función cardiovascular, ¿verdad?, por citarte algunos ejemplos. Tiene que ver también con el control de la vejiga, la cuestión de orinar. Es correcto. Y también de la defecación, ¿va? Es correcto, de la defecación y de la función del estómago, ¿verdad? Y está la neuropatía proximal también, ¿verdad? Donde la afectación es cercana al tronco, ¿verdad? Y la neuropatía, mononeuropatía, ¿verdad?, que puede ser múltiple. Afectación de los pares craneales, ¿verdad? A veces hay pacientes que tienen parálisis específicas de un par craneal, ¿verdad? A veces pueden tener afectación específica de un nervio periférico, ¿verdad? Y puede confundirse con otros tipos de neuropatía. Yo aquí tengo, por ejemplo, bueno, vamos a leer cada una de ellas. Hablemos más de la neuropatía periférica, que usted me dice que es la más común, ¿verdad? Hablamos también obviamente que son pacientes mayores, doctor, o también jóvenes. Pueden ser jóvenes porque depende del tiempo de evolución de la enfermedad. No solo afecta a los adultos, entonces. No solamente a los adultos, ¿verdad? Más bien depende de a qué edad te diagnosticaron la enfermedad y el tiempo de evolución que tenga y los cuidados y
del control metabólico, como mencionábamos anteriormente. Ahí estaba hablando, mire la lámina, doctor, está refiriéndose a algunos de los síntomas que usted decía, pues, hasta disfunción sexual, ¿no? Ok, entonces ahí estamos hablando de la neuropatía autonómica. Esa. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ya que tenemos la imagen ahí, hablamos de la neuropatía autonómica que, como te digo, a veces es poco diagnosticada, ¿verdad? Esta neuropatía... No es muy frecuente, doctor. Es menos frecuente que la periférica, pero no deja de aparecer. Ella aparece con cierta frecuencia. Las formas de presentarse son, como mencionaba, de forma gastrointestinal. Hay una entidad que se llama gastroparesia diabética, en la que el estómago tiene poca capacidad de movilización y se distiende, y usted se alimenta y la comida no pasa y le produce náuseas, le produce vómitos, o tiene episodios de diarrea persistente o estreñimiento alternando, ¿verdad? Entonces, estas son las afectaciones gastrointestinales, ¿verdad? Ojo, que puede tener la diabetes. Los amigos televidentes que nos están viendo ahorita, estreñimiento es una combinación con... Alternando con episodios de diarrea. ¿Verdad? Ya cuando hay la forma de gastrointestinal de la neuropatía diabética. Hay otra forma. Disculpe, ¿y no puede manifestarse solo con un, por ejemplo, estreñimiento, solo estreñimiento? ¿Cómo no? También puede tener un solo componente a veces. Y el común que yo he visto ha sido diarreas persistentes. Diarreas persistentes. Hay una forma importante de presentarse la neuropatía autonómica, que es la vejiga neurogénica. ¿Qué es la vejiga neurogénica? Con la evolución de la diabetes mal controlada, ¿verdad?, se afectan los nervios que participan en la percepción de que la vejiga está llena, ¿verdad? La vejiga se llena de orina, el reflejo normal es de que yo perciba esa sensación y vaya a buscar, ¿verdad?, la evacuación. En estos casos el paciente no lo percibe, ¿verdad? Orina, pero se siente llena todavía. No, pero se llena, no, la vejiga se llena y se llena y se llena y el paciente no se da cuenta. Orina por rebosamiento, se dice. Entonces un paciente que se anda mojando y se orina sin darse cuenta, porque la vejiga está tan llena que se le llama micción por rebosamiento. Esto predispone a varias cosas. Uno, a infecciones urinarias recurrentes, porque la orina está estancada y el paciente está hiperglicémico, y los gérmenes aprovechan ese medio para proliferar y reproducirse. Incluso puede ascender hasta la vía urinaria superior, ¿verdad?, el germen, y producir infecciones urinarias a repetición. Y dos, el estancamiento de la orina hace que los riñones no puedan evacuar adecuadamente. Y si el paciente ya inició una nefropatía diabética, esto puede hacer de que la nefropatía progrese más rápidamente, ¿verdad? Entonces debe de evacuarse. Ya viene una enfermedad renal entonces el paciente. Contribuye a que la nefropatía diabética pueda acelerarse su progresión. Entonces esta persona no tiene esa sensación todavía de que no ha evacuado es correcto. En su orina. No, o sea, al orinar pierden esa capacidad de esa sensación de que saber de percibir que la vejiga está llena. Entonces la vejiga está llena por mucho tiempo, constantemente. Pero obviamente esto tiene su parte física, se mira el vientre abultado. Sí, es correcto. Cuando nosotros examinamos al paciente, sentimos el fondo de la vejiga, en un lugar donde hasta no debe de estar, ¿verdad?, próximo al ombligo. Entonces eso te indica, pues, y el paciente no siente, ¿verdad?, que tenga orina. Es obvio, si una persona se faja mucho, va a tener esto de la evacuación involuntaria. Va a estar como exprimiéndolo y él va a estar mojándose constantemente. ¿Verdad? Al punto de que a veces hasta usan pamper algunos pacientes para... ¿Qué otros síntomas o qué otras señales son muy así como muy marcadas en la neuropatía autonómica, doctor, que estábamos analizando? Mire, hay otra forma de presentarse también. El sistema nervioso autónomo regula las funciones cardiovasculares también. Entonces, la respuesta al estrés se manifiesta a través del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Produce taquicardia, aumento de la presión. Hay ciertas circunstancias, por ejemplo, en el paciente diabético, sobre todo cuando el tratamiento es muy intensivo. El paciente diabético puede tener una hipoglicemia
Cuando el tratamiento es muy intensivo y la dieta y es muy estricto, realmente a veces hacen hipoglicemia. ¿Cómo se manifiesta esto? Inicialmente con taquicardia, sudoración, pues se pone helado, la piel de gallina. Parte de esta respuesta es por el sistema nervioso autónomo. Si el sistema nervioso autónomo no está funcionando porque hay una neuropatía autonómica, una disfunción autonómica, la hipoglicemia no va a presentar esta respuesta y el paciente no se va a percatar que está hipoglicémico. Y la hipoglicemia puede tener consecuencias serias en el paciente porque el sistema nervioso central se alimenta únicamente, principalmente de glucosa. El paciente puede caer en un estado inconsciente, incluso llegar al coma diabético sin haber pasado por este proceso de alarma, porque esto podría decirse que es una alarma, ¿verdad? Muy interesante entonces esa parte que usted dice, doctor. Y hay que ponerle mucho ojo en ese aspecto. Pues. Correcto. Ahora, hablemos de la neuropatía periférica, doctor. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente usted me dijo que esta es la más común entre todos los es tipos. por la que los pacientes buscan mayormente la atención médica. Es muy incómoda, altera la calidad de vida incluso del paciente y se caracteriza por dolores, ¿verdad? Generalmente suele ser simétrica, bilateral. Puede afectar miembros inferiores y miembros superiores, ya sea independientemente o simultáneamente, ¿verdad? Y se describe en forma de guante, calcetín, ¿verdad? Es una descripción que se le da. El paciente siente la incomodidad en la parte más distal, ¿verdad? Como que fueran guantes, en la parte más distal de los miembros, como si fueran calcetines, ¿verdad? Calcetines de fútbol, de eso que usan los futbolistas. Sí, bueno, más adelante sí, porque llega hasta la rodilla. Sí, o sea, la forma de decirlo, para que lo entiendan las personas, que el dolor se manifiesta de ahí para abajo. Es correcto, ¿verdad? Entonces, el dolor suele ser de distintas intensidades, ¿verdad? Desde leve a moderado hasta incapacitante, ¿verdad? Puede acompañarse de sensación de electricidad, ¿verdad? Sensación de hormigueo, sensación de entumecimiento, dolor, entumecimiento, ¿verdad? A veces hay hiperestesia. ¿Qué significa eso? Que el roce de la ropa, el roce de la sábana te incomoda. Y tiene una característica de que a veces se exacerba durante la noche, lo que crea en el paciente la dificultad para dormir, ¿verdad? Insomnio, y esto altera desde el punto de vista psicológico al paciente, le crea cierto grado de ansiedad o a veces incluso hasta depresión. Anda muy sensible la piel, se podría decir en palabras. Es uno de los componentes, ¿verdad? Entonces esos son los síntomas principales, ¿verdad? Como te digo, si la enfermedad va evolucionando, van apareciendo ya disminución o pérdida de la sensibilidad, ¿verdad? Ya el paciente tiene entumido. Usted lo pellizca, lo toca y él no siente, ¿verdad? Él no siente y ahí es lo que viene el pie diabético. Hasta llegar a la anestesia. Entonces, cuando nosotros conjugamos todos estos elementos, ¿verdad? De disminución de la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad, la neurona, el nervio periférico también te maneja lo que es la contractura muscular, ¿verdad? Al alterarse el estado muscular se altera la anatomía de la articulación de los pies y te produce una deformidad que se llama artropatía de Charcot, ¿verdad? Todo esto va predisponiendo a la aparición de lesiones cutáneas. Los nervios periféricos también te controlan la sudoración, ¿verdad? Al estar alterado hay disminución de la sudoración y hay resequedad de la piel, se forman grietas, ¿verdad? Entonces, si usted suma esto a la disminución de la sensibilidad, ¿verdad? A las deformidades articulares, entonces usted va a tener la presencia de lesiones cutáneas, de ulceraciones, ¿verdad? Úlceras neuropáticas que van a predisponer a la penetración de gérmenes y la aparición del pie diabético. Y el pie diabético también participa en trastornos vasculares, neurológicos y vasculares, ¿verdad? Puede conducir a una amputación de miembros, ¿verdad? Es la conclusión final, ¿verdad? Sí. Por eso es muy importante. Yo le decía que la neuropatía, los 4 tipos, viene
a consecuencia de un mal control, y usted lo reforzaba diciendo. Es decir, una persona que tiene diabetes, obviamente tiene que estar controlando sus signos, para que no caiga en ninguno de estos 4 tipos de neuropatía que estamos hablando el día de hoy. Así mismo es un factor predisponente de complicaciones, ¿verdad? Como decíamos, pie diabético, amputaciones, la neuropatía autonómica de infecciones urinarias recurrentes, ¿verdad? De progresión de la enfermedad renal, ¿verdad? Entonces, sí, es un componente que hay que prevenir principalmente. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de los tipos. Todavía estamos en los tipos. Neuropatía proximal. Vamos a hablar también de la mononeuropatía, o mejor conocido como la neuropatía focal. La neuropatía proximal, ¿qué tipo de síntomas da este igualmente, tipo de neuropatía? Su nombre prácticamente obedece a que las afectaciones son más cercanas a la columna vertebral, en la cadera, a nivel de las caderas, glúteos, muslos proximales, ¿verdad? Y se le conoce también como amiotrofia diabética, ¿verdad? Y a veces puede confundirse con problemas de la columna, ¿verdad? Ya. Puede confundirse con hernias discales a veces. Que también son frecuentes. Que también puede tenerlo un paciente diabético, ¿verdad? Esa es la característica pues que tiene, pero no es por un problema compresivo, ¿verdad? Tanto esta puede confundirse como la mononeuropatía también puede confundirse con un trastorno neuropático compresivo, compresión del nervio. Ya. Puede igual presentarse en ambos lados, ¿verdad? Sí. En uno o en dos. En uno o en ambos lados. ¿Qué es lo que se queja la persona? Dolor principalmente. Solo dolor. Principalmente calambre, dolor. doctor, como en la... Puede haber sensación de calambre, ¿verdad? A veces, muchas veces, sobre todo nocturno, ¿verdad? Puede acompañarse. Pero hay que estar atento también a que no haya un trastorno vascular, ¿verdad? Que no haya un trastorno de disminución del flujo sanguíneo por aterosclerosis, ¿verdad? Porque eso también es causa de dolor en las extremidades. Ya. Ahora, hablando, bueno, esta persona tiene dificultad para estar sentado y levantarse. Son parte de las consecuencias de los síntomas. Mire, pueden tener dificultad, así como menciona usted, ¿verdad? Que sea un poquito más tardado. A veces, al levantarse pueden tener mareos, vértigo, pero caeríamos a la neuropatía autonómica, ¿verdad? De nuevo, porque hay un bajón de presión en la que no se activan los mecanismos que hacen de que la presión vuelva a subir a su nivel normal, pero por una neuropatía autonómica. Si estos pacientes se levantan bruscamente, pueden tener un mareo por disminución del flujo sanguíneo al cerebro, ¿verdad? Y pueden tener hasta una caída. Normalmente una persona lo puede tener, pero inmediatamente se activan los mecanismos. Esos son esporádicos, sí. Eso sí, le pasa... es fugaz, dura segundos. En ellos no, en ellos puede quedarse por varios... Sí. Eso le iba a preguntar porque es común, a mí me ha pasado, de repente yo estoy sentado y me mareo, pero se me pasa, pues. Porque se activa el mecanismo compensador inmediatamente. Entonces, en ellos no se activa porque la neuropatía autonómica no permite, imposibilita pues la activación de los mecanismos compensadores. Ya. Hablemos ahora entonces de la mononeuropatía o no neuropatía focal. ¿Cuáles son los síntomas que se diferencian de los otros tipos? La mononeuropatía focal, como te mencionaba, puede ser de los pares craneales, por ejemplo, ¿verdad? Hay una afectación que es bastante común en el diabético, que es la del tercer par craneal. Pero es como una parálisis, ¿verdad? Una parálisis en la que usted ve que un ojito está virado hacia afuera y el párpado está caído, ¿verdad? Pero usted tiene que diferenciarlo de otra causa de neuropatía. Entonces usted ve la pupila. Si la pupila no está dilatada, lo más probable es que sea una mononeuropatía focal por diabetes mellito. Si la pupila está dilatada, hay que buscar otra causa a nivel cerebral, ¿verdad? La persona tiene una visión doble, dice, con una mononeuropatía. Si hay una parálisis de ese tipo, ¿verdad? Porque los ejes de los ojos, ¿verdad? Normalmente ellos están fijos, paralelos, ¿verdad? Están paralelos ambos ojos. Entonces la imagen llega y se procesa de igual forma, ¿verdad? Pero si tenemos una parálisis del tercer par en la que un globo ocular está
dirigidos hacia otro lado, entonces los ejes no están alineados. Entonces el cerebro lo interpreta como dos imágenes diferentes. Entonces la sobrepone una a la otra. Por eso es que existe esa visión doble. Ya. Dice que también hay entumecimiento y hormigueo en las manos, los dedos. Entonces, excepto el meñique, dicen. Pues, o es creencia. Eso no necesariamente va a ser así, pues, pero se puede caracterizar por eso. Y a veces hay que diferenciarlo cuando es por dolor y es mononeuropatía del túnel del carpo, que también es una neuropatía, pero por atrapamiento se le llama. El nervio está atrapado. O por hacerlo repetidas. Sí, los factores de riesgo que lo conducen, ¿verdad? Repetidas tareas. ¿Verdad? Los que usan mucho los humanos, secretarias, para escribir, ¿verdad? O el propio albañil, ¿verdad? Que está haciendo mezcla, ¿verdad? Que está ocupando las manos para hacer fuerza. Que pueden tener un síndrome de túnel del carpo, ¿verdad? Entonces hay que diferenciarlo porque el tratamiento es diferente del uno y del otro. Pero ¿verdad? Es un síntoma parecido casi. Es similar. Porque dice que hay una debilidad y esa debilidad puede ser que la persona puede botar las cosas. Sí, yo tengo este así vaso correcto. Y se me cae porque estoy débil. Así mismo es. Oh, ya. Entonces ahora hablemos del tratamiento, doctor. ¿Cómo se tratan estos 4 tipos de neuropatía? Mire. Una vez que ya ha sido diagnosticado. Sí, desgraciadamente a veces ya nos encontramos con el paciente con la neuropatía, ¿verdad? Porque lo ideal es prevenir la neuropatía, ¿verdad? Y la prevención de la neuropatía, a cómo es prevenir la nefropatía, a cómo es prevenir la cardiopatía, ¿verdad? O los accidentes cerebrovasculares en el paciente diabético. Y la prevención de todos estos elementos, estos eventos de complicaciones crónicas, se previene con el control estricto de la diabetes mellitus y de las comorbilidades asociadas, ¿verdad? Porque la diabetes mellitus no viene sola, viene a veces acompañada de hipertensión, obesidad, dislipidemia, hábitos poco saludables como el tabaquismo, ¿verdad? La ingesta de licor, etcétera. Entonces, controlar todos estos elementos sería lo ideal, lo primero, ¿verdad? Pero si desgraciadamente ya el paciente se evalúa, ya tiene neuropatía, aquí el tratamiento ya viene siendo sintomático prácticamente, ¿verdad? Ya viene a ser la utilización de fármacos con el fin de disminuir los síntomas, ¿verdad? A veces esto contribuye a que se enlentezca la progresión de la enfermedad, pero la principal meta sería el control metabólico. Utilizamos fármacos que fueron diseñados para otro tipo de trastornos, fármacos antidepresivos, fármacos anticonvulsivantes, ¿verdad? Porque a veces los pacientes uno le manda esos medicamentos y el vecino le dice, pero eso es para epilépticos, le dicen, ¿verdad? Pero no, lo que se aprovecha es el efecto que tienen de calmar los síntomas de la neuropatía, como la amitriptilina, nortriptilina, ¿verdad? Están las carbamazepinas, está la oxcarbazepina, está el topiramato, ácido valproico, o sea, son diversos fármacos, unos son de primera línea, otros de segunda línea, y a veces pues es necesario recurrir incluso a analgésicos más fuertes como el tramadol, ¿verdad? Para aliviar los síntomas, porque a veces son incapacitantes. Ok. Le agradecemos, doctor Mario Urbina, por habernos acompañado el día de hoy y brindado toda esta sabiduría que usted tiene en cuanto a este tema, como son las neuropatías, los tipos de neuropatía. Le esperamos en otra oportunidad siempre, doctor, para hablar de temas relacionados a su especialidad. En tanto, le agradecemos, doctor. Muchas gracias. Agradeciéndole a ustedes por la invitación también y un placer estar aquí de nuevo. Ok.